Evangelio de Juan, capítulo 12. Hoy nos alegra tener de vuelta a Eric después de un buen tiempo y que nos acompaña hoy con Gilbert, gracias al Señor. También Laura y Luis, qué bueno que están por acá. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice así el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La porción que hemos leído entonces, hemos leído que unos griegos buscan a Jesús. Ahora, ¿cómo debemos nosotros entender esta parte? Tenemos que revisar el versículo 19 porque es el que nos da a nosotros ese contexto necesario. Dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Claramente, ¿verdad? Es una expresión que llamaríamos nosotros que exagera, ¿verdad? Una hipérbole. ¿Por qué? Porque no es literalmente que todo el mundo se estaba yendo tras Cristo. Pero ciertamente no pasó desapercibido el hecho de que Jesús hubiera sido alabado de la manera en que fue alabado, ¿verdad? Que las personas cantaran Hosana al nombre de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como vimos, esas palabras no solamente fueron bellas palabras dichas de Cristo, sino que fueron palabras que cumplían lo que los salmos anunciaban. Jesús es el verdadero bendito del Padre. Él era el que verdaderamente podía salvar. Ese Hosana, ¿verdad? Sálvanos, Señor. Era una súplica. Ahora, aunque las personas lo dijeron para que se cumpliera lo que antes el Antiguo Testamento anunciaba respecto al Señor, ciertamente al final vemos que lo que ellos estaban esperando era más esa figura mesiánica terrenal, a alguien que pudiera libertarlos de el Imperio Romano. Sin embargo, todo estaba ocurriendo según estaba establecido en la palabra. Aún detalles como que el Señor entrara en un pollino, cómo Él podía ir a algunos que posiblemente eran también discípulos de Él y decir: el Señor necesita, ¿verdad?, los animales, y Él entrar y que las personas pusieran las mantas y demás. Pero el punto es que los fariseos obviamente ven en esto una gran amenaza. ¿Quién es este hombre que está trayendo tantas personas tras sí? Y entonces, como vimos, aunque humanamente hablando, los fariseos respondieron como impulsivamente diciendo: no puede esto continuar, hay que actuar. Divinamente el reloj iba en su debido momento. Y de hecho las palabras del Señor Jesús lo van a confirmar. Nada estaba ocurriendo fuera del momento que tenía que ser. ¿Por qué? Porque, como veremos, la obra de salvación no es ninguna casualidad. Dios había establecido, aún antes de que el mundo fuera hecho, cómo Él iba a redimir a esta raza humana, cómo iba a redimir a la humanidad caída en el pecado. Entonces, esta expresión que el mundo se va tras Él, cuando la unimos con había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar, es sumamente significativa. Porque en un sentido,
el mundo sí se iba tras Cristo. Cristo no vino solamente por los judíos, Él vino por personas distintas, sin distinción de nacionalidad, de lengua, de familia, de trasfondo económico, de edad. En ese sentido, podemos decir que Jesús vino a salvar a personas de todo el mundo. Y esta expresión de que unos griegos llegaron es central. Ahora, ¿qué son los griegos? Debemos entender que no estamos hablando, ¿verdad?, obviamente, de lo que actualmente conocemos como el país de Grecia, aunque aún alguna relación hay. Cuando hablamos de los griegos en el Nuevo Testamento, hay dos grupos posibles de personas. Aquellos que son abiertamente los gentiles o aquellos que eran conocidos como judíos helenistas, es decir, personas judías de nacimiento, pero que no habían nacido en Jerusalén y que su lengua materna no era el hebreo, esa no era su lengua primaria, sino que ellos hablaban la lengua que era la predominante en aquellos días, que era el griego y particularmente lo que llaman el koiné. Entonces, es importante saber quiénes son los que están acá, judíos helenistas, judíos griegos o gentiles. Nos dice el pasaje que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Esta expresión es la que nos da la pista para identificar este grupo no como judíos, sino como gentiles. Porque un judío no hubiera tenido problema para subir a adorar. De hecho, ese era el propósito por el que llegaban. Pero el que se nos diga que unos griegos particularmente llegaron a adorar es porque estos son los que se conocen como gentiles que se habían convertido al judaísmo. Esos son los que ustedes verán cuando el Señor tiene palabras duras contra los fariseos, que dicen, ustedes hacen un prosélito, es decir, que lo ganan para su causa. Estos eran posiblemente prosélitos, o más apropiadamente lo que también a veces vemos en el Nuevo Testamento, hombres temerosos de Dios. Si vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 10, versículo 1, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. También tenemos nosotros otro relato en el Evangelio de un centurión que también es descrito, ¿verdad?, como un hombre que era temeroso y que había ayudado a construir incluso la sinagoga. ¿Cuál es la distinción propiamente entre un prosélito y los que son llamados a veces temerosos de Dios? La distinción era la siguiente. Cuando usted, siendo gentil, era persuadido de que todo ese politeísmo al cual usted estaba acostumbrado era falso y era ganado para la causa judía y reconocía que había un solo Dios, a partir de ahí usted tenía dos opciones que seguir. Una era reconocer que en efecto estaba adorando a dioses falsos y que hay un Dios verdadero, o ir un paso más allá y circuncidarse. Entonces, usualmente los prosélitos son los que reconocemos como aquellos que se circuncidaban, y los que son descritos como adoradores de Dios o temerosos de Dios, ellos dirían que creían en Dios, pero no se sometían a la plenitud de los ritos del judaísmo. Esa es la distinción. Ahora, hay algo que es importante acá a tener en cuenta. No importaba cuánto usted se esmerara en seguir todos los ritos judíos, un gentil nunca iba a gozar de la misma categoría y del mismo estatus que un judío de nacimiento. Esa era la realidad. Pero conforme usted participara más de los ritos, conforme participara más de todas las celebraciones que se tenían, digamos que podía acercarse, pero nunca realmente iba a gozar de los mismos privilegios que un judío de nacimiento. Entonces, fueron estas personas las que se acercaron a Felipe. ¿Quién es Felipe? Tendríamos que regresarnos, ¿verdad?, al primer capítulo de Juan para recordar la historia de Felipe y de Natanael, cómo ellos creyeron que Jesús era verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regresemos simplemente un poquito.
Nos dice Juan capítulo 1, versículo 35, que ahí estaba ese día, ¿quién? Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. ¿Y quiénes eran? Bueno, nos dice ahí que uno era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y que estos entonces habían visto realmente a Jesús. Luego pasa lo siguiente en el versículo 43. El día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y ese día entonces tenemos el llamamiento de Felipe como uno de los discípulos del Señor. Aquí se nos recuerda que era de Betsaida, de Galilea, y particularmente estos griegos buscaron a Felipe. ¿Por qué a Felipe y a Andrés? Realmente no tenemos una respuesta que podamos dar como que esta es la razón, pero tenemos unas conjeturas que nos ayudan a entender un poco por qué quizás fueron ellos. En primer lugar, Andrés y Felipe son 2 nombres griegos. Posiblemente ellos eran también judíos helenistas. Y quizás esa afinidad de hallar a personas que hablaran bien el griego como ustedes también, personas que conocían la cultura griega, que seguro se habían desenvuelto, ¿verdad?, más con ellos, los vieron como personas a las que se pudieron acercar. Como les digo, es una conjetura. El punto es que divinamente estos griegos buscaron a Felipe. Felipe mismo no sabe qué hacer y por eso busca a Andrés. Y Andrés tampoco sabe qué hacer y tienen que ir entonces los 2 a Jesús. ¿Por qué las dudas? ¿Por qué tendría duda un discípulo de que alguien venga y le diga, Señor, quisiéramos ver a Jesús? Y en vez de decir, claro, venga y véalo, se queda con la duda, ¿debo llevarlo a ver a Jesús? En la mente también de estos discípulos, que igual todavía no habían entendido la plenitud del mensaje del Señor, quizás tenían algunos episodios, como por ejemplo la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan cómo el Señor le tuvo que aclarar a esta mujer que él había sido primeramente enviado a los hijos de Israel y que no estaba bien tomar la comida, el pan y echárselo a los perrillos? ¿Y cómo fue la respuesta llena de fe de esta mujer, que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa? Quizás los discípulos entendían, bueno, ellos no son judíos propiamente. Tenemos que ver si el Señor les quiere recibir. No vaya a ser que este no sea el momento. Posiblemente iba por ahí. Pero como les digo, cuando uno lee más y más, y sobre todo en el libro de los Hechos, uno entiende que aunque los discípulos luego van a recibir la comisión, que luego es la comisión para toda la iglesia, de hacer discípulos a todas las naciones, todavía tenían en su mente ciertas divisiones entre judíos y gentiles, y que muchos eventos tuvieron que darse para ellos plenamente entender de que no había ninguna distinción, que no había ninguna separación. Posiblemente entonces con esa duda, ellos van a Cristo y le dicen, Señor, aquí hay unos que te quieren ver. Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Qué respuesta! Ellos llegan a ver a Jesús y Jesús dice, ahora es el momento para que el Hijo sea glorificado. Ha llegado la hora. Claramente Jesús no está hablando de una hora literal, o sea que en esta misma hora, esos 60 minutos, era el momento de su glorificación, pero está diciendo, estamos en el momento. De nuevo, en ese reloj divino, si pudiéramos hablar de tiempo, sabemos que Dios es eterno, la noción de tiempo no existe para Dios. Pero en la historia humana, podemos decir así, era ese momento en que Cristo está diciendo, ha llegado, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quizás estos hombres, al ver esas alabanzas que recibió Jesús, se preguntaron, bueno, ¿será este un Mesías? ¿Será este un profeta de Dios que debemos escuchar? Y Jesús responde, el Hijo del Hombre está precisamente en el momento que tiene que estar para ahora ser glorificado.
En un sentido, entonces podemos decir, no fue la entrada a Jerusalén cuando Cristo fue glorificado por las voces de los hombres que lo aclamaban. Eso tenía que pasar para que se cumplieran las Escrituras. Pero Jesús está diciendo, ese no fue el momento de mi glorificación. Ahora va a ser el momento. ¿Y cómo va a ser? Vean la ilustración que el Señor provee. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo muere y queda solo, hasta ahí llegó. Era algo apropiado, porque precisamente acercándose la Pascua, días previos, ellos habrían estado celebrando también a la luz de las cosechas que el Señor les hubiera recompensado. Y creo que todos aquí entendemos, ¿verdad? Fácil lo que se nos está diciendo. Cuando usted se come una fruta o cualquier otra planta, ¿verdad? Y toma su semilla y la bota, pues hasta ahí llegó. Pero si usted la planta, hay muy buenas posibilidades de que entonces crezca la planta y de una semilla luego se vuelva a tener más semillas, más fruto que producir. Lo que Cristo está diciendo, yo soy como una semilla. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que si no cae en la tierra y muere. El Señor está hablando de su muerte. La muerte de Cristo traería mucho fruto. Es así como nos habla también el libro de Isaías, ¿verdad? En Isaías 53. Dice Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa iba a ser entonces la hora de la glorificación del Hijo. Nosotros tenemos que quitar de nuestras cabezas la imagen de que Cristo en la cruz es ver a un hombre que fue derrotado, un hombre vencido. No, esa fue más bien la hora de la victoria del Cordero. Ciertamente sufrió la ira de Dios. Ciertamente Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Pero a la vez que ese evento ocurría, tan sublime, tan excelso, ¿cómo entender Dios descargando su ira en el Hijo? El Padre castigando al Hijo inocente en lugar del pecador. Pero a la vez que ocurría eso, Cristo estaba despojando al diablo, a todas las potestades, a la muerte. Los estaba derrotando en la cruz públicamente. Era la victoria. Era necesario. En el pasado, incluso muchos hombres de Dios se debatieron esa pregunta. ¿Pero por qué Dios hombre? ¿Por qué tenía que morir? No pudo haber otra manera en que Dios pudiera haber salvado a la humanidad sin que esto hubiera implicado la muerte del Hijo. Y es una pregunta importante. Es una pregunta, también podríamos decir, en un sentido atrevida. Porque si algo también reconocemos a la luz de la Biblia es que Dios es infinitamente sabio. Entonces, de algo tenemos que estar seguros. Si hubiera habido alguna manera mejor, esa hubiera sido la manera en que Dios lo hubiera hecho. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir con toda certeza es que no había otra
solución. No había otro camino. Era necesario que alguien muriera en lugar del pecador, pero ese alguien que muriera en lugar del pecador no podía ser cualquier alguien, porque cualquier persona como nosotros, aún suponiendo que hubiera existido una persona que hubiera vivido una vida perfecta sin nunca haber ofendido a Dios, dijera que iba a morir en lugar del pecador, su sacrificio solo hubiera bastado para una persona. Muere en lugar de otro. Pero nos dice la Escritura que Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma y que al morir él, como ese grano de trigo, iba a llevar mucho fruto. No, el sacrificio de Cristo fue para salvar a una multitud incontable de todo el mundo. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué tuvo Cristo que morir? Ciertamente, como hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, es que no existe otro como Cristo. No existe otro que pueda decir que es el pan de vida, el agua de vida, el que crea en Él tendrá vida eterna. Lo que Cristo constantemente se atribuye no puede ser dicho jamás de ninguna otra persona. Pero así como Él como hombre podía representarnos delante de Dios, también era más que un hombre, es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él es también infinito en gloria, infinito en dignidad. Y el hecho de que un ser de un valor infinito haya sido castigado por seres finitos, es lo que nos muestra a nosotros que ese sacrificio en verdad podía y realmente satisface por los pecados de su pueblo. De tal manera que cada persona que pueda reconocerse a sí misma como un cristiano, sabe que puede vivir esta vida con la plena certeza de que todos sus pecados, no solamente los pecados que cometió antes de que entendiera de que había creído en Cristo, sino que todos sus pecados antes de conocer a Cristo, al conocer a Cristo y por los años que le resten, porque también volverá a pecar contra Dios, han sido plenamente perdonados. Porque el fruto que Cristo vio luego de la aflicción de su alma es un fruto ciertísimo. Es realmente, por decirlo así, el pago dado al morir en la cruz. O utilizando la imagen que el Señor nos ha dado por medio de la semilla, Cristo tenía la certeza de que al morir, en efecto, esa planta al crecer daría mucho fruto. Era ciertísimo. Él tenía la certeza de que ese sacrificio iba a ser suficiente. En ese sentido, el Hijo luego iba a ser glorificado. Cuando el Padre entonces, al resucitarlo de los muertos, iba a dar ese testimonio público diciendo: Él es verdaderamente mi Hijo amado, y el sacrificio en la cruz fue suficiente y yo lo he aceptado. El Hijo glorificado, el que fue humillado en la cruz, el que fue escupido, el que fue golpeado, luego Dios lo levanta a lo sumo y dice: Este es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Todo está bajo su dominio, todo está dado para que en el día final Él venga y ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. No hay otro como Cristo. Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. No, las alabanzas de personas que realmente no le conocían, de personas que no le amaban, eso no fue la hora de la glorificación del Hijo. Pero vean luego entonces lo que Cristo dice en el versículo 25. Porque en el versículo 24 ciertamente Él está hablando de su muerte. Y su muerte, con todo esto que les he dicho, el punto era enfatizar que no hay muerte como la de Cristo. Su sacrificio fue único, sin igual. Único e irrepetible. No hay otra esperanza para el pecador más que el sacrificio de Cristo. Pero luego dice en el versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará.
¿Qué está diciendo entonces el Señor? Cristo no nos está invitando a que nosotros hagamos un mismo sacrificio como el que Él hizo, porque de nuevo, solo el sacrificio de Él en la cruz es el que dice aquí que llevó mucho fruto. Pero así como Cristo dio su vida para salvar a su pueblo, todos aquellos que son de su pueblo deben entender que también están siendo llamados a dar su vida por Cristo. Esto es un mensaje que es consistente en muchos pasajes de la Escritura. Vamos a ver unos cuantos. Mateo capítulo 10. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lucas capítulo 9. Versículo 21. Dice así: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, o sea, que Él era el Cristo, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. No, el Señor no está diciendo simplemente que todo aquel que diga yo voy a hacer un sacrificio por Cristo, voy a perder la vida por causa de Cristo, y que eso automáticamente es sinónimo de que usted es uno del Señor y que por lo tanto eso le da la vida eterna. No, el Señor no está enseñando ningún tipo de sacrificios en los que la persona busca voluntariamente ver cómo alguien lo mata para que parezca que fue que lo mató por la causa de Cristo. ¿De qué está hablando el Señor? Ciertamente Cristo está diciendo: el que cree en mí va a sufrir consecuencias. Y vea dónde, en el caso de Mateo, se empiezan a ver esas consecuencias. ¿En dónde? En la familia. Yo sé que si tomáramos un tiempo para hacer una pregunta y cada uno compartiera un breve testimonio, yo sé que aquí la gran mayoría puede decir: si es del Señor, desde que usted dice, desde que yo reconocí públicamente que soy cristiano, que la relación con la familia ya no es la misma. No es la misma. Empezando hasta por los más cercanos, cuando a veces en ciertas condiciones, como nos muestra el Señor, los padres contra los hijos contra los padres. Ya uno no participa de la misma manera en las actividades o en sus formas de conversación, y empiezan las diferencias, empiezan los comentarios. Por eso el Señor dice: no he venido para traer paz, sino disensión, división. Y si eso es cierto del núcleo familiar, ¿cuánto más si uno se sale de la familia? ¿Cuánto más realmente no podría usted esperar
por la causa de Cristo, sino que la oposición. De tal manera que incluso Pablo va a escribir en Filipenses que a uno no solamente le es concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Concedido como regalo, como premio, privilegio, padecer por la causa de Cristo. Hay mucho más que podríamos hablar de todo lo que es padecer como cristiano. Luego Pedro dirá que no se trata simplemente de que usted esté padeciendo aflicciones y que por todas esas usted diga es que lo estoy padeciendo por ser cristiano. No. Pedro aclara que hay quienes están sufriendo justamente consecuencias por sus actos y que no diga que por eso está padeciendo como cristiano. Pero si alguno viviendo piadosamente, justamente, padece injusticia, tranquilo, eso glorifica a Dios. Pero el punto es, hay división, hay dificultades, hay aflicción. Pero a la vez, debemos cuidarnos de entender las palabras de Cristo, de división y de tomar la cruz y de negarnos a nosotros mismos, como si ciertas aflicciones o pruebas en esta vida fueran lo que algunos llaman, esta es la cruz que me ha tocado cargar. ¿Cuántos han escuchado personas que todavía se expresan de esa manera? ¿Habrá alguna situación ahí particular, un vecino difícil? Es que esa es la cruz que me ha tocado cargar, tener que lidiar con el vecino. Algunos dirán igual con algún asunto familiar, es que, no sé, mi tía, una enfermedad. Es que lo que padezco es algo crónico. Y conste, de verdad no tomen las palabras como que estoy tratando de tomar esto como a la ligera. O sea, como les digo, así como hay personas que pueden tomar circunstancias que uno diría no parecieran, hay otros que realmente padecen enfermedades que van desgastando, que son crónicas, que usted solamente puede esperar ir empeorando conforme pasen los años. Y muchos dirán, esa es la cruz que me ha tocado cargar. Eso es lo que el Señor me ha dado a mí como para llevar en esta vida. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Tome su cruz. ¿Qué era tomar la cruz en los días que vivió Cristo? Si usted estaba llevando una cruz, ¿qué era lo que significaba? Humillación. Iba a morir. Va a ser la muerte. Y a la muerte. Era muerte. O sea, usted no le quedaba otra. O sea, nadie estaba cargando un madero voluntariamente en los días del Imperio Romano. Cuando usted lo estaba llevando era porque usted ya había sido condenado a la muerte. Y Cristo le está diciendo, tome su cruz cada día. Básicamente son estas mismas palabras que tenemos entonces aquí en Juan. El que aborrece su vida, el que sabe que creer en Cristo significa negarse entonces a todo lo demás. Que realmente cada día yo estoy muriendo a mí mismo. Que la invitación que Cristo me ha dado en última instancia es a morir por Él. No de una manera como mártir necesariamente, no de una manera sacrificial, de nuevo que literalmente mi vida la doy por Cristo. Y sin embargo, esa es la disposición que debe estar en cada hijo de Dios. Que si tengo que morir por Cristo, muero por Cristo. Pero debemos entender que a los que yo les estoy hablando aquí, no es la realidad, hasta hoy todavía, de que alguien se entere de que nos estamos reuniendo aquí en casa de doña Liet y entonces diga, ahí están, lo que están son cristianos que se están reuniendo y vamos a matarlos o vamos a encarcelarlos. Nosotros aún no estamos viendo días de persecución así aquí. Hay hermanos en Cristo que eso es lo que padecen, esa es su realidad. Pero para nosotros, estas palabras de Cristo siguen siendo igualmente vigentes, porque Cristo no las dijo solamente pensando en aquellos que iban a estar entonces reunidos en cuevas o en lo profundo de los bosques o en los sótanos de ciertas casas de manera sigilosa, donde cada quien llega a horas distintas para no llamar la atención. No, ese no es solamente esa manera de lo que Cristo estaba hablando, de aquellos que viven eso día a día por causa de su fe. Es también para nosotros que abiertamente podemos decir que somos de Él. Más bien podríamos hasta en un sentido decir que cuanto más nosotros es que el Señor nos está llamando a esa negación.
A tal punto que él dice que si alguno le niega, él le negará. Y como veremos luego en el Evangelio de Juan, algunos iban a estar dispuestos a eso. Sí, creo en Cristo, pero en el público no, yo no creo en Él. ¿Por qué? Porque temían a los hombres, amaban más la gloria de los hombres. Cada uno debe entender que si realmente dice que cree en Cristo, algo pasa en su vida por la obra del Espíritu Santo, donde entiende de que las prioridades han cambiado. Ya mi vida no puede ser la misma. Como ahora yo estoy viviendo, realmente refleja de que yo no estoy apegado a la vida en esta tierra. Pero todo aquel que vive tomando decisiones que reflejan que lo que piensa es en él mismo, que están dominadas por el egoísmo, que están llevadas de tal manera que no quiere sufrir consecuencias por causa de ser cristiano, Cristo le está diciendo que todo aquel que ama su vida la va a perder en última instancia. Habrá quienes entonces empezarán a tomar decisiones que comprometerán ese testimonio que dice, del que dice ser cristiano, para no parecer tan radical o tan fanático con los amigos, para no parecer tan como tan mala gente con mi familia. ¿Qué tiene participar de sus bromas? ¿Qué tiene participar de sus malas obras? ¿Qué tiene ocasionalmente él? De nuevo, movido porque no quiere sufrir las consecuencias. ¿Quién es aquel que por tal de no ser encasillado en el trabajo, no irá, que es cristiano? Vivirá de tal manera que no llame la atención. O que cuando está escuchando algo abiertamente contrario a la palabra de Dios, dirá, yo no lo voy a decir, para no parecer de que soy de esos radicales, o de aquellos que, de verdad, ¿para qué tener problemas en el trabajo? Por decir que soy cristiano, y que cada quien viva como quiera vivir. Y no me meto con nadie, así nadie se mete conmigo. Que poco a poco lo que piensa pensar entonces es un cristianismo que se empieza a acomodar de nuevo más a lo que quiere en su vida. Pero el pensar de una sola consecuencia por causa de ser cristiano, su respuesta siempre va a ser: prefiero evitar la consecuencia antes que ser fiel al Señor. Las circunstancias y ejemplos que podemos decir son numerosos, pero espero que pueda estar quedando claro el punto de quién es aquel que ama su vida, de quién es aquel que parece que realmente está aferrado a las cosas de este mundo, que no quiere padecer pero realmente ninguna consecuencia. Lo que quiere de Cristo es esas bendiciones, el vivir como siempre triunfante, siempre hacia adelante, como que Cristo es simplemente un accesorio más en su vida, un ingrediente que viene a darle impulso a las metas que quiero conseguir. El Señor está diciendo: no, yo vine para morir y para dar mi vida en rescate de muchos, y el que quiera venir en pos de mí tiene que estar bien claro de que seguirme a mí implica morir a usted. Esa es la realidad de las palabras del Señor. El versículo 26 aclara todavía más: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, una vida de aborrecer mi propia vida es aquella entonces de nuevo en la que yo soy el servidor de Cristo, en la que yo soy su esclavo. Cuando voy a la palabra del Señor y veo lo que Cristo dice, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que voy a hacer. No es mi voluntad, es la voluntad del que me ha llamado a seguirle. Usted dice que es seguidor de Cristo. Entonces la pregunta que debe hacerse es: ¿y cómo le está sirviendo al Señor? En el área particular en la que Él le ha llamado, en ese círculo en el que usted se desempeña. Ahí donde el Señor le tiene
cómo le está sirviendo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Qué increíble! Nosotros que más bien nacemos muertos en pecados, que hemos ofendido a un Dios santo, que no estaba en obligación de salvarnos, pero que envió al Hijo para morir en la cruz para nuestra redención, y al que debiéramos servirle sencillamente por la razón de que es Dios, recompensa el servicio a Él. Mi Padre le recompensará, mi Padre le honrará. Es algo sumamente maravilloso. Si uno medita un poco en estas palabras, es que no solamente el Señor no tenía por qué salvarme, me salva y me llama a servirle, lo cual debería ser la respuesta natural del corazón agradecido por una salvación tan grande. Pero además dice el Señor, mi Padre le honrará. Porque esa es la definición misma también de fe. Creer que hay un Dios y que Él es galardonador, que Él recompensa a los que le buscan. ¿Cómo podemos resumir entonces esta porción que hemos estudiado hoy? Que creer en Cristo es perder la vida para tenerla en Él. Creer en Cristo es perder la vida para tenerla en Él. No hay vida fuera de Cristo. Eso téngalo usted bien claro. Usted puede salir hoy y decir, bueno, yo realmente cada vez que sigo escuchando esto, ¿cómo es que no se aburren de estar repitiendo lo mismo? Que crea en Cristo, que hay que servirle a Él. ¿Por qué no puedo vivir según mis propios estándares, igual reconociendo la existencia de que hay un Dios y de que hay un Cristo? El Señor le está diciendo a usted, el que ama su vida, la perderá. Viva según sus propios caminos, viva según usted entiende que está tomando las mejores decisiones para tener lo mejor que se pueda esperar en esta vida. Y el Señor le dice, al final de cuentas usted la va a perder. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Hemos dicho entonces que el mensaje del Evangelio de Juan es bastante claro. Esto está escrito para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús viene y nos dice hoy, sí, el que cree en mí tiene la vida. Pero a la vez, creer en mí significa perderla. Suena un tanto contradictorio, pero no es contradictorio. Porque la vida de la que Cristo habla es una vida que trasciende la vida en esta tierra. O como para ir cerrando y ponerlo de otra manera. ¿Cómo sabe usted que ha creído en Cristo? Yo le pregunto, ¿cómo está usted viviendo? ¿Está viviendo realmente diciendo, o sea, todo lo que yo estoy buscando en mi vida, lo que domina mi pensamiento, lo que yo hago, siempre está dominado por el aquí y el ahora? Bueno, no están mal los planes de casarse, de criar hijos, de ascender en el trabajo. Pero son muchos de verdad los que vienen y escuchan. Y pasado el tiempo, simplemente las decisiones que toman en su vida reflejan dónde está su corazón. No están dispuestos a negarse a sí mismos. Y siempre estará el negocio, el trabajo, la pareja, la familia, lo que sea, antes que Cristo. No, el Señor no está diciendo que es que no puede amar a sus familiares. No, el que ama a padre o a madre más que a mí.
¿Qué ama usted realmente más? ¿Qué es lo que atesora más? En un sentido yo les digo, el examen no es complicado. Piense qué es lo que está en su cabeza mayormente todo el tiempo. Ahí está su tesoro, ahí está su corazón. Pero cuando Cristo lo ha llamado a uno, el pensamiento que entonces empieza a reinar por la obra del Espíritu Santo es: ¿cómo puedo yo honrar a mi Señor en esto y en aquello y en esta otra decisión y en esto otro que tengo que decir? Pero y sé que está pasando esto a sonar como una de esas conclusiones como el avión no aterriza, ¿verdad? Pero simplemente para asegurarme de que no salgamos simplemente esta noche pensando en como los sacrificios que tengo que hacer por Cristo, no perdamos el punto central del pasaje. ¿Qué llegaron buscando? ¿A quién llegaron buscando los griegos? A Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En vez de simplemente decirles directamente: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. La respuesta que Jesús dio los llevó a algo más sublime de inmediato. Yo soy el que ustedes buscan. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo fue el Hijo del Hombre glorificado? Como vimos, ¿a qué lo llevó? A su muerte. ¿Cuándo las tentaciones? ¿Cuándo el afán? ¿Cuándo mis decisiones empiezan a mostrar si soy del Señor y que estoy siendo seducido por la vida en este mundo, por la recompensa que este mundo pretende ofrecer? Recordemos que no hay nada más valioso para el creyente que el saberse que tiene una vida que trasciende al aquí y el ahora. ¿Y por qué? Porque hubo uno que murió por mí. Y que esa muerte representa para mí la esperanza verdadera de vida eterna. El Hijo del Hombre muriendo en mi lugar. ¿Por qué Dios hombre? Porque no había otra manera. Ninguno de nosotros jamás vivirá una vida suficientemente recta para merecer nada de parte de Dios que no sea el infierno. Pero gracias a la muerte del Hijo, hay esperanza para el pecador. Crea en Cristo y tendrá vida eterna. Oremos.